viernes y los comentarios. En esta oportunidad, la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, señor coordinador José Luis Mendoza. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a don Bienvenido Rodríguez León y a mi querida doña Isabel. Un abrazo especial a mi compañera Julieta. Qué bueno que estamos aquí juntos todos en cabina después de ese maravilloso programa de ayer en Santa Bárbara de Samaná. Me cumple seguir hablando del anuncio del presidente Luis Abinader reversando el aumento escalonado que se había establecido en el pacto eléctrico para la implementación de una tarifa de transición que fuera acercando hasta el 2026 a que pues alcanzáramos la luz de una tarifa técnica cuyos componentes deben reconocer el costo de generación, el costo de transmisión y de comercialización, un porcentaje racional de pérdidas no técnicas, que son aquella ineficiencia en la recaudación de las distribuidoras hasta un 3%, y las pérdidas técnicas, que son las que se producen por el transporte de la energía tanto a nivel de la red de transmisión como de la red de distribución, que es lo ideal y es lo que tienen otros países, aquí para dar un aporte, que han podido tomar decisiones políticas sobre la base de tener tarifas que reconocen sus costos. Hay un sacrificio pequeño, pero no es el caso de la República Dominicana, que siempre ha tenido subsidios gubernamentales o subsidios cruzados, que no son más que el costo o el sacrificio a la eficiencia. Las tarifas más altas, donde hay menos niveles de pérdida, subsidian a las tarifas más bajas, a los consumidores, son los mayores, donde hay menos compromiso o cultura de pago. Este gobierno llegó con el criterio de universalizar el servicio, entregó energía a todo el mundo, paró el programa de gestión de demanda, que nada más y nada menos que era la decisión de usted ir entregando energía a medida que hubieran niveles menores de pérdida. O sea, el que no paga la energía no se le daba totalmente la energía. Este gobierno tuvo una decisión que yo no critico, pero que iba a traer consecuencias. Señores, la decisión de aplicar o no aplicar esta tarifa de transición, que no es la ideal, no es un asunto discrecional, que ese es el tema que nosotros hemos criticado. Y yo no voy a votar mis años de formación de criterio técnico por hacer un comentario populista. No lo voy a hacer. No es una decisión de que, bueno, no vamos a aplicar el aumento incremental. Porque usted sabe que el Estado no produce nada, cero. El Estado es un sistema de reparto de los impuestos que le quita a la ciudadanía. El Estado no produce nada. Es más, el Estado es incapaz, y lo digo con responsabilidad y propiedad, de gestionar sus intereses donde tiene acciones en algunas empresas que inclusive son rentables. Y son rentables porque el operador privado, que sí tiene sus inversiones allí, se preocupa por obtener rentabilidad y de paso el Estado se ve beneficiado. Es más, el Estado vive boicoteando la rentabilidad de sus acciones en empresas mixtas. Se lo digo de verdad. Y no quiero contaminar mi tema con eso para que no se entienda que quiero llevarlo por otra parte. Esta es una decisión populista, señores. Es una decisión tal vez entendible, pero no ha sido, en mi criterio, tomado con un análisis racional que debe de primar para tomar decisiones en beneficio de la colectividad. Y es insostenible el nivel de subsidio de cara a la situación que tenemos de incremento de los commodities, con el impacto que tiene el costo combustible en la formación del pliego tarifario, es insostenible y nos va a costar más a la larga.
porque es que el precio se forma en una parte con el precio de generación, cuyos componentes, que no son solamente el precio combustible, el impacto del precio combustible es brutal. Aparte de la situación que tenemos con otras generadoras que conforman el mix de generación que nosotros tenemos ahora. Tenemos situaciones puntuales con Punta Catalina, tenemos situaciones puntuales con otra planta base que operan con combustible de transición como el gas natural, que también está en alza. Entonces no es un asunto de decisión gubernamental. Y si fuera de decisión gubernamental, entonces estaría quitándole toda la autoridad y toda la razón a todo el ejercicio que se ha hecho dentro de el CES, que es donde se parió el pacto eléctrico, como a las decisiones racionales que hacen todas las autoridades del sector. Entonces ellos no tenían razón, no hay justificación a todo la motivación que estaban haciendo de la necesidad de ir desmontando el subsidio eléctrico. Y lo digo porque hay que tener responsabilidad. En este tema hay mucho desconocimiento, pero también hay mucho de que se ha montado la oposición y el mismo gobierno. El mismo gobierno ha saboteado el trabajo que ha estado haciendo sus técnicos, la sociedad civil, los empresarios. Y usted dirá, ¿y por qué los empresarios? Bueno, los empresarios se estaban viendo afectados, más afectados todavía que la ciudadanía con esta alza de tarifa. No lo pueden defender. No lo pueden defender porque el esquema de la tarifa de transición tenía un esquema lógico. Iba incrementando a los niveles de consumo más altos más que a los niveles de consumo menos, aunque las tarifas más pequeñas estaban mucho más subsidiadas. Para que ustedes tengan una idea, el precio de 4.4 del kilovatio debió estar en 10.7. Oiga bien, era un esquema de subsidio de casi el doble. Claro que lo van a sentir, aunque el desmonte es gradual, pero lo van a sentir también los grandes consumidores. El precio de la tarifa se forma con muchos criterios. El nivel de empalme, o sea, el nivel al cual usted se interconecta a la red de distribución, el nivel de tu potencia contratada. Señores, la potencia es sencillo, es la capacidad de suministrar el servicio. El sistema tiene que tener capacidad de respuesta para cuando usted demande. Entonces, si usted es un gran demandador de potencia, que son las tarifas que tienen potencia, el sistema tiene que tener contratado a su vez esa potencia para cuando usted la demande, porque si no, o no te puede proveer el servicio o se cae el servicio. Entonces hay muchos componentes para formar la tarifa. Tu nivel de consumo, porque es un sistema que debe planificarse para dar respuesta al servicio. Eso no se saca de la nada. ¿Por qué el costo incremental? ¿Por qué hay una parte del componente con lo que se forma el componente de distribución? Bueno, porque la distribución, el sistema de distribución tiene que prever su sobredimensionamiento, su operación que le cuesta, su costo de operar eficientemente. Eso tiene que ser reconocido en la tarifa porque las distribuidoras no pueden subir. La tarifa no es una tarifa libre, es decir, mira, yo tengo inversiones y mi costo operativo han aumentado en 15%, pues yo tengo que subir la tarifa en ese porcentaje. No, es una tarifa fija, por lo tanto tiene que preverse ese costo de operación del sistema de distribución y su incremento. Y eso tiene que ser reconocido en la tarifa para que pueda satisfacerse esas necesidades de esa estructura de costo que hace la Superintendencia de Electricidad. Entonces, no es algo alegre, no es como si usted tuviera un negocio, te aumentan y tú aumentas, no.
Todo eso con lo que tiene que reconocer la tarifa, la Superintendencia de Electricidad tiene que analizarlo para ir formando los pliegos tarifarios que van a regir a futuro y después va ajustando cuando se reliquida los costos de generación, cuando hay diferencia entre ese pliego, va ajustando esas estimaciones para ir cerrando la brecha. No es un asunto fácil de decisión y de un golpe en la mesa. No lo es. El costo que no se satisface va creando un déficit y es lo que ha pasado en las distribuidoras por decisiones políticas. No importa quién la haya manejado en cualquier momento. Por decisiones políticas, ciertamente. Por cierto, Susana, y excúsame que te interrumpa, porque tu comentario es realmente muy profundo y con mucho conocimiento de lo que estás hablando. Pero en todo esto me llamó la atención, además del anuncio del presidente, que el presidente dijo que la decisión que él había tomado no envolvía lo que había sido ya el último aumento, que lo que no se iba a hacer era seguir aplicando. Pero ya se facturó y ya se cobró. Pero él dijo que eso no se iba a tocar, que ya se iba a quedar así. Pero ahora la superintendencia... No, la superintendencia lo que ha dicho es como ya se produjo la facturación, ahora hay que dejar sin efecto esa facturación. Eso implica desmontar, mire, antes de acreditar hay que volver hay que eliminar esa facturación, eliminar los cargos por tarifa, que en las tarifas simples es muy sencillo, pero donde tú vas a eliminar los cargos por potencia, vas a volver a recalcular todo eso. Eso implica unos gastos operativos enormes, afecta el histórico, afecta el consumo, afecta los gastos de cálculo de la potencia. Usted no se imagina lo que significa eso en términos administrativos para la distribuidora y las distorsiones que produce. Y sencillamente van a seguir los reclamos porque ya usted abrió una compuerta que entiendo yo que también el presidente debió valorar que esas decisiones se habían tomado en varias instancias y debieron ser informadas y tomada la decisión bajo análisis más profundo y debieron ser anunciadas o por el ministro de Energía y Minas o por el presidente del gabinete de electricidad o en el seno del CESI, no es ponerse a ceder a las presiones, si usted quiere. Ahora, ¿qué usted dice que yo entiendo que debió pasar? Debió buscarse las razones porque la parte del Estado no había cumplido con su parte, que era bajar los costos operativos, que hay que hacer un análisis, y por qué no se ha podido reducir las pérdidas al nivel que iba aparejado el compromiso de la aplicación de la tarifa de transición. En eso es que hay que profundizarse en las razones. ¿Qué desde tu punto de vista pudo haber afectado más? Que se dijera, por ejemplo, antes de aplicar el aumento, no vamos a aplicar el aumento que está programado en la tarifa eléctrica porque las condiciones no lo permiten, independientemente de que eso contradiga mire lo que yo hubiese hecho. Entonces, no lo vamos a aplicar o aplicarlo y entonces retroceder. Mira, yo considero que ese análisis debió de haberse hecho antes de producir esta facturación, con un análisis del impacto, explicársele a la ciudadanía en cuánto eso afecta aún más, ahonda mucho más el déficit, cuánto implicó el aumento del costo combustible de manera sencilla pero técnica, con un análisis profundo, y haberse dicho, mira, este era el aumento que teníamos que aplicar. No lo vamos a aplicar porque hay una situación. Esto implica un compromiso adicional cuando los combustibles bajen y las situaciones mejoren, a que vamos a tener que modificar las tarifas de transición hasta el 2026 de ese porcentaje y establecer un compromiso con la población. También explicar por qué yo no he podido reducir mis pérdidas en el mismo nivel
y por qué yo he aumentado mis costos operativos, si es cierto que se han aumentado mis costos operativos, y ajustarme el cinturón de una manera clara y precisa y explicarle al presidente, como le explicamos nosotros en estos mismos micrófonos cuando llegaron al gobierno, que la decisión de darle energía a todo el mundo, sobre todo los que no tenían cultura de pago, iba a traer el aumento de las pérdidas. Tengo una propuesta. Y que la situación de parar también las compras de los equipos, líneas y medidores iba a traer un impacto en las inversiones de reducción de pérdida. Tengo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Susana Gotó. No, mira, yo aspiraba a la superintendencia. Yo aspiraba, le voy a decir, yo aspiraba y tuve varias veces en el globo, pero el gobierno mío, de mi partido, decidió otras personas que terminaron muy malamente. Ya yo no aspiro a nada, porque precisamente pero el que te está aspirando soy yo. Pararse ahí como se está parando esta superintendencia de electricidad ahora, a decir en lo que no cree. Ya a esta edad, 56 años, no me da el nivel para hacer ese tipo de actuaciones. No la voy a hacer ya. Llévatelo, Cundo.